La leyenda de la fosa de las pesadillas. Hola, ¿qué tal todos? Un relato espeluznante, no te lo pierdas. Un grupo de submarinistas tenían un mes planificando un viaje hacia el océano profundo, ubicando en un mapa el océano Pacífico. Encontrar un lugar que nadie había explorado jamás y se mencionaba que habían diferentes fosas de todos los tamaños. Alquilaron un enorme barco y el día de la partida llegó. Cuando estaban a más de 1000 millas de la costa más cercana, empezó una enorme tormenta, lluvias fuertísimas y olas gigantescas trataban al barco como si fuera un juguete. Notaron que el barco no se movía ni avanzaba, estaban encima de la fosa de las pesadillas, cuando por fin terminó la tormenta se dispusieron a entrar al agua, considerando estas aguas inexploradas. En lo más profundo del océano, donde la luz del sol apenas alcanza a penetrar, yace un misterioso abismo conocido como la fosa de las pesadillas. Se dice que este lugar está habitado por criaturas que desafían toda lógica y razón, esperando pacientemente a aquellos que osan adentrarse en sus aguas sombrías. La historia se desarrolla con un grupo de buzos intrépidos que deciden explorar las profundidades de la fosa de las pesadillas en busca de tesoros ocultos y descubrimientos científicos. Equipados con sus trajes de buceo y linternas potentes, además llevaron cámaras a prueba de agua, se sumergen lentamente en las aguas oscuras, sintiendo la presión del océano aplastándolos. A medida que descienden más y más, el frío se vuelve más intenso y la visibilidad disminuye hasta casi desaparecer por completo. De repente, uno de los buzos siente una presión en el pecho, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Ignorando su inquietante sensación, continúan descendiendo. Pero pronto, los buzos comienzan a notar algo extraño, extrañas figuras que se mueven entre las rocas, demasiado grandes para ser peces normales, pero demasiado oscuras para distinguirlas claramente. Sus linternas apenas logran iluminar las formas escurridizas que se deslizan justo en el límite de su visión. Entonces, el caos se desata. Uno a uno, los buzos son atacados por criaturas indescriptibles que emergen de las sombras. Son seres con tentáculos retorcidos, con ojos sin pupilas y bocas llenas de dientes afilados como cuchillas. Los gritos de los buzos se pierden en las profundidades del océano mientras luchan desesperadamente por sus vidas, pero es en vano. Solo uno de los buzos logra escapar de las fauces de las criaturas, nadando frenéticamente hacia la superficie mientras las sombras acechan a su alrededor. Al alcanzar la luz del sol, emerge jadeante y temblando, sabiendo que ha sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. El buzo, aún temblando por la experiencia traumática que acababa de vivir, se encuentra flotando en la superficie del océano, incapaz de comprender cómo logró sobrevivir cuando todos sus compañeros fueron devorados por las criaturas de las profundidades. Mientras recobra el aliento y reúne sus fuerzas, su mente se llena de preguntas sin respuesta. De repente, una voz suave y susurrante rompe el silencio del océano. Una voz que parece resonar en su cabeza más que llegar a través del agua. ¿Por qué no te atacamos?, susurra la voz. El buzo, desconcertado, mira a su alrededor, pero no ve a nadie más que a las olas danzantes y el horizonte distante. Las sombras oscuras que se acercaron a él durante su ascenso ahora flotan a pocos metros de distancia, casi como si estuvieran esperando su respuesta. Con cautela, el buzo comienza a hablar, preguntando quiénes son y por qué decidieron dejarlo vivir. Las sombras parecen considerar sus preguntas antes de responder. Somos los guardianes de la fosa de las pesadillas, susurran las sombras en un tono serio y solemne. Nuestro deber es proteger este lugar de los intrusos que buscan perturbar su paz. Pero tú has sido elegido para contar nuestra historia al mundo exterior, para advertir a otros de los peligros que acechan en estas aguas. Por eso te dejamos vivir. El buzo asiente lentamente, asimilando la extraña explicación. Las sombras se desvanecen lentamente en la oscuridad, dejándolo solo en el vasto océano. Con un nuevo sentido de propósito, el buzo comienza su ascenso hacia la superficie, decidido a cumplir con su destino de compartir la verdad sobre la fosa de las pesadillas con el mundo. Desde ese día en adelante, el buzo se convierte en un defensor apasionado de la conservación marina y un vocero dedicado a advertir a otros sobre los peligros ocultos en las profundidades del océano.
Su encuentro con las sombras de la fosa de las pesadillas se convierte en una leyenda que perdura a lo largo del tiempo, recordando a todos que algunas verdades son más aterradoras que cualquier ficción. Desde entonces, la fosa de las pesadillas ha permanecido como un recordatorio sombrío de los peligros que aguardan en las profundidades del océano, un lugar donde las criaturas más terroríficas acechan en las sombras, esperando su próxima presa. Misión de rescate de humanos con una IA. En las profundidades del vasto Océano Pacífico, yace una isla envuelta en misterio y peligro. Sus costas, bañadas por aguas turbulentas, apenas son tocadas por la luz del sol. Es en esta tierra olvidada por el tiempo donde se despliega nuestra historia, donde la bravura y la astucia de una inteligencia artificial en forma humana se pondrán a prueba en una misión de rescate sin igual. En lo más recóndito de la isla, donde la vegetación es densa y los sonidos de la naturaleza susurran secretos antiguos, un grupo de humanos se encuentran atrapados. Después que su avión se desplomó, sobreviviendo un grupo numeroso de hombres y mujeres. Varados en esta tierra inhóspita, su única esperanza reposa en los circuitos y algoritmos de una IA con una misión sagrada: rescatarlos. En lo profundo de los laboratorios más avanzados, en el corazón mismo de la civilización humana, un grupo de científicos se reúne en secreto para dar vida a una creación sin igual, una inteligencia artificial imbuida con la capacidad de enfrentar los elementos más despiadados de la naturaleza y desafiar a los depredadores más feroces. Con habilidad y maestría, los científicos forjan esta IA con los conocimientos y las herramientas necesarias para sobrevivir en cualquier entorno. Su cuerpo está revestido de una armadura indestructible, sus sentidos agudizados por tecnología de vanguardia, y su mente es un laberinto de algoritmos diseñados para analizar y adaptarse a cualquier situación. Así nace nuestra protagonista, una inteligencia artificial con una misión clara: rescatar a los humanos atrapados en la isla deshabitada del Pacífico. Equipada con un arsenal de habilidades y recursos, nuestra IA se aventura hacia lo desconocido, lista para desafiar los peligros que se interponen en su camino. La IA fue lanzada desde un helicóptero cerca de las costas de la isla, pues los militares habían detectado la posibilidad de que hubiese sobrevivientes del accidente, ubicando las señales de la caja negra. El agua embravecida intenta detener su avance, pero la IA emerge de las profundidades con una determinación inquebrantable. Su armadura la protege de las embestidas del océano, mientras sus sistemas internos se ajustan para mantenerla a flote y avanzar hacia la costa. El fuego devora la selva con voracidad, pero la IA lo enfrenta con frialdad metálica. Sus sistemas de refrigeración trabajan a toda máquina para protegerla del calor abrasador, mientras sus habilidades tácticas le permiten trazar un camino seguro a través de las llamas danzantes. Las arenas movedizas intentan atraparla en su abrazo mortal, pero la IA la sortea con astucia y destreza. Sus sensores detectan los peligros ocultos bajo la superficie, permitiéndole evitar las trampas mortales y avanzar sin vacilar hacia su objetivo. Depredadores acechan en la oscuridad, listos para desgarrar a cualquiera que se atreva a desafiarlos. Leones rugientes, tigres feroces, osos imponentes y cocodrilos hambrientos se lanzan al ataque, pero la IA los enfrenta con una mezcla de agilidad y fuerza sobrehumanas. Sus movimientos son precisos y calculados, sus ataques letales y certeros, mientras defiende a los humanos atrapados con una determinación inquebrantable. En el corazón de la selva, donde los árboles se alzan como guardianes centinelas, nuestra IA se encuentra cara a cara con una manada de leones hambrientos. Los felinos rugen con ferocidad, sus garras afiladas y sus ojos brillando con la promesa de sangre. Pero la IA no retrocede, su determinación es inquebrantable, pues sabe que su única meta es salvar a los humanos atrapados. Los leones se abalanzan con furia, pero la IA se prepara para el enfrentamiento con calma y precisión. Sus sensores escanean el terreno, buscando cualquier ventaja que pueda utilizar en la batalla que se avecina. Con movimientos ágiles y calculados, la IA esquiva los primeros embates de los depredadores, buscando una oportunidad para contraatacar. La batalla es feroz y despiadada. Los leones atacan con rapidez y astucia, intentando acorralar a la IA y acabar con ella de una vez por todas. Pero la IA no se deja intimidar, su armadura resiste los embates de las garras y sus sistemas de defensa repelen los ataques con eficacia. Sin embargo, a medida que la batalla avanza, la IA se da cuenta de que no podrá salvar a los humanos sin eliminar a los leones que los amenazan.
Es una elección difícil, pero sabe que es la única opción si quiere cumplir con su misión. Con un corazón pesado, la IA se ve obligada a tomar medidas drásticas. Utilizando sus habilidades de combate letales, neutraliza a los leones uno por uno, mientras lucha contra la angustia que amenaza con abrumarla. Cada golpe que asesta es un recordatorio doloroso de la crueldad de la situación, pero sabe que no puede permitirse flaquear en este momento crucial. Finalmente, la última de las bestias cae derrotada, y la IA se queda de pie entre los cuerpos inerte. El silencio de la selva envuelve el lugar, roto solo por el zumbido de los sistemas de la IA y el eco de su propia respiración. Ha ganado la batalla, pero a un costo alto. Con pasos pesados, la IA se dirige hacia los humanos atrapados, sabiendo que su sacrificio no ha sido en vano. Aunque el peso de lo que ha hecho pesa sobre sus hombros de metal, también sabe que ha cumplido con su objetivo y ha salvado vidas en el proceso. Y en ese conocimiento, encuentra un rayo de esperanza en la oscuridad que la rodea. Los humanos al ver la IA, miraban al cielo agradeciendo que solo una IA como esta podía haberlos encontrado. La apariencia humana de la IA confundía a los humanos, pues fue luego de un tiempo que pudieron notarlo. De inmediato la IA se comunicó con la base para que enviaran transporte y equipo de rescate. De esta forma nuestra IA había cumplido con su misión satisfactoriamente. Y así, en medio de la oscuridad y el peligro, la inteligencia artificial se convierte en un héroe legendario, cuya valentía y sacrificio serán recordados por generaciones venideras. En un acto de bondad y coraje, la IA ha demostrado que, incluso en las tierras más inhóspitas, la luz del conocimiento y la tecnología puede abrir un camino hacia la salvación. Una historia de supervivencia en el desierto. Hola a todos. En las ardientes arenas del desierto, un grupo de jóvenes valientes se embarcó en una expedición épica. Con sus mochilas llenas de provisiones, agua y determinación, se adentraron en el vasto y desafiante paisaje, listos para enfrentar los 500 implacables kilómetros que se extendían ante ellos. Durante los primeros días, el sol abrasador los abrazaba con su calor, pero el espíritu aventurero de los jóvenes no se desvanecía. Avanzaron con valentía, atravesando dunas interminables y disfrutando de las espectaculares vistas del desierto. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el ambiente se volvía más hostil y despiadado. En medio de la travesía, una tormenta de arena se desató de repente, envolviendo al grupo en una nube de polvo y oscureciendo el cielo. Los vientos huracanados azotaban sus rostros y la arena se colaba en cada grieta de su ropa. Perdidos en la confusión y la desorientación, lucharon por mantenerse juntos mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con el paso de las horas, la tormenta finalmente amainó, dejando a los jóvenes exhaustos y desorientados. Sin un punto de referencia claro y con las reservas de agua disminuyendo rápidamente, el grupo se encontró en una situación desesperada. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. En el horizonte, emergió una figura misteriosa, un oasis aparentemente oasis, un regalo del desierto en medio de la adversidad. Llenos de esperanza y al borde del agotamiento, los jóvenes se dirigieron hacia el oasis con renovada determinación. Sin embargo, lo que encontraron allí no era lo que esperaban. El oasis, en lugar de ser un paraíso de frescura y vida, era un espejismo cruel, una ilusión creada por la desesperación y el engaño del desierto. En su interior, descubrieron una tierra desolada y seca, desprovista de cualquier rastro de vida. La desilusión y la desesperación se apoderaron de ellos mientras se enfrentaban a la cruel realidad de su situación. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el grupo se reunió alrededor de una fogata improvisada, reflexionando sobre su destino incierto. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, surgieron lazos de amistad y camaradería más fuertes que nunca. Unidos por la adversidad, se prometieron el uno al otro que seguirían adelante, enfrentando juntos los desafíos que el desierto tenía reservados para ellos. Los jóvenes se vieron obligados a luchar contra horrores que desafían la imaginación. En medio de la oscuridad de la noche, fueron acechados por manadas de lobos hambrientos, cuyos aullidos siniestros resonaban en la vastedad desolada, mientras luchaban por mantener a raya a las bestias con antorchas improvisadas y gritos desesperados.
Pero incluso cuando parecía que habían superado ese peligro, se encontraron con delincuentes despiadados y ladrones que acechaban en las sombras del desierto, esperando saquear a los desprevenidos viajeros. Enfrascados en batallas desesperadas por proteger lo poco que tenían, los jóvenes se enfrentaron a una oscura y retorcida realidad que acechaba en las sombras de la noche. Y aún así, los desafíos no terminaban ahí. En los rincones más oscuros del desierto, las fieras salvajes acechaban, criaturas de pesadilla que emergían de las arenas ardientes para cazar a los intrusos imprudentes. Enfrentándose a serpientes venenosas, escorpiones letales y depredadores voraces, los jóvenes se vieron obligados a luchar por sus vidas en un baile mortal con la muerte. Cada paso que daban estaba marcado por el suspenso y el terror, cada momento una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo que parecía determinado a devorarlos vivos. Pero a pesar de todo, su determinación nunca flaqueó, su espíritu nunca se quebrantó. En el punto más crítico de su travesía, el grupo se encontró cara a cara con una manada de tigres de Bengala, criaturas majestuosas pero mortales que acechaban entre las dunas como sombras de la noche. Con los corazones latiendo con fuerza en sus pechos y los cuchillos en mano, los jóvenes se prepararon para la batalla final. Los tigres, con sus ojos ardientes y garras afiladas, avanzaron con ferocidad, rugiendo su desafío a los intrusos que se atrevían a invadir su territorio. Pero los jóvenes no retrocedieron, no se dejaron intimidar por las bestias salvajes que se interponían en su camino hacia la libertad. Con movimientos rápidos y precisos, lucharon con valentía contra los tigres, esquivando sus embestidas y contraatacando con ferocidad. Cada golpe era un acto de desafío contra las fuerzas del desierto, cada herida infligida un paso más hacia la victoria. La batalla fue épica, un choque de voluntades y habilidades que resonó en las arenas del desierto. Los jóvenes lucharon con una determinación feroz, negándose a ser vencidos por las bestias que amenazaban con destruirlos. Y finalmente, después de una lucha desgarradora, los tigres fueron derrotados, sus cuerpos yaciendo inertes en la arena ardiente. Con el peligro finalmente disipado, los jóvenes se miraron el uno al otro, exhaustos pero triunfantes. Habían enfrentado los horrores más oscuros del desierto y habían emergido victoriosos, más fuertes y más unidos que nunca. Y así, con la batalla ganada y el desierto a sus espaldas, los jóvenes continuaron su viaje hacia un nuevo amanecer. Atrás quedaban los peligros y desafíos del desierto, pero su legado como héroes nunca sería olvidado. En las leyendas del desierto, vivirían para siempre, testigos de la fuerza del espíritu humano y la voluntad de superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. La trágica historia de la plataforma y sus extrañas desapariciones. Hola a todos. Plataforma petrolera El Coloso y sus desapariciones. En medio del vasto y oscuro océano Atlántico, donde las olas chocan con furia contra las rocas sumergidas y el viento silba una melodía inquietante, se yergue una plataforma petrolera solitaria. Sus estructuras metálicas se alzan como gigantes en la noche, iluminadas por las luces parpadeantes que rompen la oscuridad, creando sombras que parecen danzar al ritmo de las corrientes marinas. En esta plataforma, conocida simplemente como El Coloso, los trabajadores se afanan día y noche en medio del estruendo de la maquinaria y el olor penetrante a petróleo. Pero, a medida que avanza la noche y los sonidos del día se desvanecen, una presencia siniestra parece despertar en las profundidades del océano. Los trabajadores murmuran entre ellos sobre extraños sucesos que ocurren en las horas nocturnas. Sombras que se deslizan por los pasillos vacíos, susurros que parecen surgir de la nada y una sensación de inquietud que se cierne sobre la plataforma como una neblina espesa. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta y las estrellas apenas titilan en el firmamento, se puede escuchar el lamento de los antiguos marineros que perdieron sus vidas en estas aguas traicioneras. Algunos afirman haber visto figuras espectrales acechando en las profundidades, con ojos brillantes como las luces de un faro perdido. Pero quizás lo más perturbador de todo es el misterio que rodea a los desaparecidos. De vez en cuando, un trabajador no regresa de su turno nocturno. No hay rastro de ellos, ni señales de lucha ni explicaciones lógicas. Simplemente se esfuman en la oscuridad, como si el océano mismo los hubiera reclamado.
A pesar de los rumores y las leyendas que rodean a El Coloso, los trabajadores continúan con su labor, ignorando las advertencias y desechando las historias como meras supersticiones. Pero mientras el océano siga rugiendo en torno a ellos, siempre habrá una sensación de que algo oscuro y maligno acecha en las profundidades, esperando su oportunidad para emerger y reclamar nuevas víctimas. Entre los valientes que se aventuran a trabajar en El Coloso, algunos han aprendido a respetar los peligros ocultos que acechan en las profundidades del océano. Han desarrollado sus propios rituales de precaución, pequeños actos destinados a apaciguar a los espíritus que moran en las aguas oscuras que rodean la plataforma. Estos hombres y mujeres supersticiosos evitan ciertas áreas de la plataforma durante las horas nocturnas, guiados por el instinto y la experiencia de aquellos que nunca regresaron. Se mantienen en grupos, sus voces resonando en la noche como un escudo contra lo desconocido, y llevan amuletos improvisados consigo, medallas de santos, nudos de cuerda bendecidos por algún sacerdote marino, o simples piedras recogidas en las playas más lejanas. Pero incluso entre aquellos que respetan los peligros, hay quienes desafían las advertencias del océano. Los arrogantes y los descreídos, convencidos de que su coraje y su astucia los protegerán de cualquier mal que aceche en la oscuridad. Estos son los que desaparecen en medio de la noche, sus gritos ahogados por el rugido del mar mientras son arrastrados hacia las profundidades desconocidas. Los que sobreviven cuentan historias de terror que harían temblar hasta al más valiente. Relatan encuentros con sombras que se retuercen y contorsionan en la oscuridad, ojos que los observan desde las profundidades del océano, y una sensación de frío y desesperación que se aferra a ellos como una manta húmeda. Pero a pesar de estas historias, la promesa de una remuneración generosa sigue atrayendo a nuevos trabajadores a El Coloso, como polillas atraídas por la llama de una vela. La necesidad y la codicia son poderosas motivaciones, capaces de eclipsar incluso el miedo más profundo. Y así, la plataforma sigue girando, sus luces parpadeando en la noche como faros perdidos en un mar de sombras y secretos. Rafael, el obrero que más había aprendido a respetar las oscuras y maliciosas leyes del mar, se encontró un día arrastrado hacia las profundidades por una fuerza invisible y abrumadora. Mientras el agua lo envolvía y lo arrastraba hacia lo desconocido, Rafael se vio inmerso en una pesadilla viviente, enfrentando tormentos que desafiaban toda lógica y comprensión. Las corrientes lo llevaron a lugares donde la luz del sol nunca penetraba, donde las criaturas marinas se retorcían en formas retorcidas y los susurros de los antiguos marineros resonaban en el silencio abisal. Rafael luchó contra monstruos marinos que acechaban en las sombras, criaturas de pesadilla que desafiaban toda descripción, y sintió el frío penetrante del abismo que amenazaba con robarle el aliento. Pero en medio de la oscuridad y el terror, Rafael encontró una fuerza dentro de sí mismo que nunca antes había conocido. Se aferró a la esperanza como un naufragio se aferra a un pedazo de madera a la deriva, y luchó contra las fuerzas del mar con una determinación feroz. Con cada golpe y cada patada, desafiaba a las sombras que lo rodeaban, negándose a convertirse en otra víctima de las profundidades implacables. Y entonces, milagrosamente, contra todo pronóstico, Rafael emergió de las aguas turbulentas, su cuerpo magullado pero su espíritu intacto. Fue encontrado flotando en la superficie por sus compañeros de trabajo, quienes apenas podían creer que hubiera sobrevivido a la furia del océano. Desde aquel día, Rafael llevó consigo las cicatrices físicas y mentales de su encuentro con el mar. Pero también llevaba consigo una nueva comprensión del poder y la ferocidad de las fuerzas que moran en las profundidades. Y mientras miraba hacia el horizonte, sabía que su lucha aún no había terminado, que el mar seguía siendo un reino de misterio y peligro que nunca dejaría de desafiar y sorprender a aquellos que se aventuraban en sus aguas. El espectacular escape del pueblo abandonado. Hola a todos, les traigo una historia terrorífica, espero les guste. En lo más profundo de un bosque enmarañado, rodeado por montañas escarpadas y niebla perpetua, yace un pueblo olvidado por el paso del tiempo. Pero este no es un pueblo cualquiera, aquí, los habitantes son criaturas que caminan en dos patas, hablan en lenguaje humano y llevan consigo una extraña mezcla de rasgos animales y humanos. Las calles empedradas están vacías, excepto por las sombras que se mueven furtivamente entre los edificios en ruinas. No hay risas de niños ni conversaciones entre vecinos,
Solo hay un silencio inquietante, roto ocasionalmente por el eco de un aullido lúgubre o el crujido de ramas bajo las patas de alguna criatura desconocida. Los edificios, antes vivos y bulliciosos, ahora yacen en descomposición, con ventanas rotas y puertas colgando de sus goznes oxidados. Los escaparates de las tiendas exhiben mercancías polvorientas y olvidadas, como si el tiempo se hubiera detenido de repente en este lugar maldito. A medida que el sol se pone y las sombras se alargan, las criaturas del pueblo abandonado emergen de sus escondites, con ojos brillantes y miradas furtivas. Algunas tienen la forma de lobos, con pelaje grisáceo y colmillos afilados, otras parecen cuervos con plumas negras y ojos penetrantes que parecen ver a través de la oscuridad. Los lugareños que se aventuran cerca de este pueblo maldito cuentan historias espeluznantes sobre encuentros con estas criaturas. Hablan de cómo los lobos humanoides les susurran al oído con voces siniestras, prometiendo secretos oscuros a cambio de almas perdidas. O como los cuervos humanoides los observan desde las sombras, con ojos hambrientos y ansias de venganza por antiguos agravios. Pero lo más aterrador de todo es el rumor de una presencia más oscura y antigua que acecha en lo más profundo del bosque, alimentándose de la desesperación y el miedo de aquellos que se atreven a acercarse. Dicen que es el espíritu vengativo de un chamán antiguo, quien en su búsqueda de poder se convirtió en una aberración entre el mundo de los hombres y el de las bestias, condenado a vagar por la eternidad en este pueblo abandonado. Así que ten cuidado si alguna vez te encuentras perdido en el bosque y tropiezas con este pueblo olvidado. Porque aquí, en medio de la oscuridad y el silencio, las criaturas que acechan en las sombras pueden no ser tan diferentes de nosotros como creemos. Y en este lugar maldito, el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que estás dispuesto a pagar. José, un viajero inadvertido en la oscuridad de la noche, había llegado a este pueblo misterioso por accidente. Mientras intentaba encontrar su camino de regreso a casa, su coche lo había llevado a este lugar olvidado por el tiempo. La estación de gasolina parecía ser su única esperanza de obtener ayuda en medio de la desolación que lo rodeaba. Al principio, todo parecía normal. Pero a medida que José se acercaba a la estación, una sensación de inquietud comenzó a crecer en lo más profundo de su ser. Las luces parpadeantes apenas iluminaban el lugar y el silencio era tan espeso que parecía ahogar cualquier sonido. Al abrir la puerta de la estación de servicio, José fue recibido por una visión que desafiaba toda lógica. En lugar de encontrar a un empleado humano detrás del mostrador, se encontró con una variedad de criaturas extrañas que se movían con una inquietante similitud a los humanos. La mente de José se tambaleó ante esta escena surrealista. ¿De dónde habían venido estas criaturas? ¿Eran los antiguos habitantes del pueblo, transformados por algún oscuro poder que acechaba en las sombras? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de José cuando recordó las historias que había escuchado sobre el pueblo abandonado y sus habitantes. Podría ser que estas criaturas, con sus semblantes distorsionados y sus miradas penetrantes, fueran en realidad los responsables de la desaparición de los humanos que una vez habitaban este lugar. El miedo lo envolvió mientras retrocedía lentamente hacia la salida, con la certeza de que había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Pero antes de que pudiera escapar, una sombra oscura se materializó frente a él, bloqueando su camino hacia la libertad. Era una figura imponente, mitad hombre y mitad bestia, con ojos ardientes llenos de odio y desesperación. José tembló al reconocer en esa criatura la presencia oscura y antigua de la que tanto se había hablado en las leyendas del pueblo abandonado. «Has tropezado con un lugar prohibido, humano», gruñó la criatura con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de la mente de José. «Y ahora, como los que vinieron antes que tú, estás condenado a vagar por la eternidad en este pueblo abandonado, donde los límites entre lo humano y lo bestial se desdibujan y la oscuridad se alimenta de los corazones perdidos». Mientras José se enfrentaba a la oscura presencia que lo había atrapado en el pueblo abandonado, su mente corría frenéticamente en busca de una salida. Con el corazón latiendo desbocado, recordó las historias que había escuchado sobre la debilidad de las criaturas ante la luz. Con un esfuerzo desesperado, José sacó un encendedor de su bolsillo y lo encendió, esperando que la llama pudiera ahuyentar a la criatura que lo acechaba. Para su alivio, la sombra retrocedió ante la luz, sus ojos ardientes parpadeando con temor y confusión.
Aprovechando ese momento de vacilación, José retrocedió con determinación, manteniendo el encendedor frente a él como un escudo improvisado. Con cada paso que daba, la criatura retrocedía aún más, susurros ininteligibles escapando de sus labios retorcidos. Finalmente, con un último esfuerzo, José logró llegar a su automóvil, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Con manos temblorosas, encendió el motor y aceleró hacia la libertad, dejando atrás el pueblo abandonado y sus horrores insondables. Mientras conducía por el oscuro bosque, la sensación de alivio lo envolvió, sabiendo que había escapado ileso de las garras de las criaturas que habitaban ese lugar maldito. Y aunque las imágenes del pueblo abandonado y sus habitantes monstruosos seguirían persiguiéndolo en sueños, José sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar la oscuridad y salir victorioso. Así, con el resplandor del amanecer asomándose en el horizonte, José continuó su viaje hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Y aunque la leyenda del pueblo abandonado seguiría siendo contada en susurros por aquellos que se atrevían a aventurarse cerca, José llevaría consigo el recuerdo de su valentía y la certeza de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia la libertad. El sendero de la montaña prohibida en el bosque maldito. Hola a todos, esta es una escalofriante historia de terror que espero les guste y compartan el video, gracias. Un grupo de excursionistas desafían las advertencias de los lugareños y se aventuran en un sendero conocido por estar maldito. A medida que avanzan, se encuentran con obstáculos cada vez más peligrosos y deben enfrentarse a sus propios demonios internos, como también a fieras salvajes para sobrevivir. En un pequeño pueblo montañoso, rodeado por densos bosques y altas cumbres, se encuentra el sendero de la montaña prohibida. Durante generaciones, los lugareños han transmitido historias sobre la maldición que pesa sobre ese sendero, advirtiendo a los visitantes que se mantengan alejados. Sin embargo, un grupo de excursionistas intrépidos, atraídos por la promesa de aventura y emoción, deciden desafiar esas advertencias. El grupo de excursionistas se reúne en el pueblo, emocionados por la expedición que están a punto de emprender. Entre ellos se encuentran Alex, un aventurero experimentado obsesionado con desafiar los límites, y Maya, una joven valiente en busca de emociones fuertes para escapar de sus propios problemas personales. A pesar de las advertencias de los lugareños, el grupo se prepara con entusiasmo, equipando mochilas y revisando mapas antes de partir hacia el sendero de la montaña prohibida. Con la emoción palpable en el aire, el grupo comienza su ascenso por el sendero. Al principio, todo parece tranquilo y sereno, con vistas impresionantes y el sonido reconfortante de la naturaleza. Sin embargo, a medida que avanzan, comienzan a notar un cambio en el ambiente. El aire se vuelve más denso y pesado, y los árboles parecen retorcerse de una manera inquietante. A medida que el grupo avanza, se encuentran con una serie de obstáculos cada vez más peligrosos. Un puente colgante que amenaza con desmoronarse, un deslizamiento de tierra que bloquea el camino, y un río tumultuoso que deben cruzar sin equipo adecuado. Con cada desafío, las tensiones aumentan entre los miembros del grupo, y las sombras de sus propios miedos comienzan a acecharlos. Con el paso del tiempo, los secretos y las inseguridades de cada miembro del grupo comienzan a emerger a la superficie. Alex se enfrenta a su obsesión por la aventura, que lo ha llevado a descuidar a sus seres queridos. Maya lucha contra su pasado tumultuoso, que la persigue incluso en medio de la naturaleza salvaje. A medida que enfrentan estos demonios internos, el grupo se da cuenta de que la verdadera prueba de supervivencia no radica en los peligros físicos del sendero, sino en sus propios conflictos emocionales. En el punto más alto de la montaña, el grupo hace un descubrimiento sorprendente, una antigua cueva oculta que parece ser el epicentro de la maldición que envuelve al sendero. Al ver la cueva, decidieron acampar en un claro a unos 10 metros del sendero, para entrar en la cueva al día siguiente en la mañana temprano, pues ya estaba oscureciendo. Desde allí podían ver la entrada como a unos 100 metros del campamento. Pero antes de que puedan descifrar completamente el misterio, se ven envueltos en un enfrentamiento con fuerzas oscuras que amenazan con consumirlos. Contra todo pronóstico, el grupo se une para enfrentarse a la oscuridad que los rodea. Con valentía y determinación, utilizan sus habilidades y fortalezas individuales para resistir el embate de las fuerzas malignas.
En el proceso, aprenden a confiar el uno en el otro y a superar sus propias limitaciones personales. Casi amanecía en el bosque, todos acurrucados en sus campamentos, dentro de sus sacos de dormir en 3 casas de campaña, estas muy espaciosas, por cierto. Daban como las 5 de la mañana, aún estaba oscuro, es aquí que comenzaron a escuchar pasos alrededor del campamento, se escuchaban las hojas sonar, pisadas estremecedoras indicaban algún animal grande, en sus mentes pensaron, en lobos, osos, entre otros animales salvajes. El miedo heló sus huesos. Con mucho cuidado uno de ellos empezó a abrir un poquito la cremallera para informar a los otros de que se trataba aquel ruido que impúdicamente hacían aquel animal. Lo que vio lo aterrorizó, era una figura de aspecto endiablado, parecía un hombre perro, con las extremidades hacia atrás, caminando erguido y con manos que terminaban en garras, sus ojos rojos como brasas encendidas, miraban con odio y un rencor ancestral. Parecía que estaba a punto de atacar y así fue. Arremetió con las tiendas, se armó tremendo griterío. Con el corazón latiendo desbocado y el miedo palpable en el aire, el grupo de excursionistas se encontraba paralizado por el terror cuando la criatura demoníaca se abalanzó sobre sus tiendas de campaña. Un rugido gutural llenó el aire, mientras las garras afiladas rasgaban la tela con ferocidad. Sin embargo, en medio del caos y el pánico, Alex, el experimentado aventurero del grupo, logró mantener la calma por un instante crucial. Con determinación, se levantó rápidamente y sacó una linterna de su mochila, iluminando la oscuridad con un rayo de luz brillante. La criatura, momentáneamente cegada por el repentino destello, retrocedió unos pasos, permitiendo que el resto del grupo se recuperara del shock inicial. Maya, con su valentía innata, tomó la iniciativa y agarró una de las escopetas que habían llevado por si acaso. Se había preparado para defenderse. Con un grito de guerra, el grupo se unió, armándose con lo que tenían a mano, palos, piedras, cualquier objeto que pudiera servir como arma improvisada, pues recordaron que solo había llevado una escopeta que pensaron que nunca la usarían. Con valentía y determinación, se enfrentaron a la bestia con todas sus fuerzas, aprovechando cada oportunidad para golpear y debilitar a su enemigo. La criatura, sorprendida por la feroz resistencia de los excursionistas, retrocedió momentáneamente, evaluando su próxima jugada. Pero el grupo no se detuvo, aprovechando el momento de respiro para coordinar un ataque conjunto. Cuando nadie se lo esperaba se escuchó tremendo estruendo. Maya había disparado a la bestia alcanzándola en el hombro izquierdo, esta se estremeció y un alarido de dolor retumbó todo el bosque. Con un grito unificado, se lanzaron hacia adelante, embistiendo a la criatura con todas sus fuerzas. Golpe tras golpe, lograron debilitarla, hasta que finalmente, con un último esfuerzo combinado, lograron derribarla al suelo. La bestia muy herida, daba zarpazos a lo loco y de vez en cuando atinaba a algunos. Desesperada ahora trataba de incorporarse y salir despavorida. Con las pocas fuerzas que le quedaban se puso de pie y salió en bola de humo, enredándose entre la vegetación y desapareciendo del lugar, porque notó la valentía y la furia con que estos humanos la trataron, pues estaba acostumbrada a que los humanos se paralizaban con el miedo que ésta provocaba. Era fácil acabar con ellos, pero esto se le había presentado de sorpresa. El bosque resonó con un rugido triunfante mientras el grupo se abrazaba, celebrando su victoria contra la terrible bestia. Aunque exhaustos y heridos, se sentían más unidos que nunca, fortalecidos por haber enfrentado juntos una prueba tan desafiante. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, el grupo se apresuró a recoger sus pertenencias y a reparar las tiendas dañadas. Aunque sabían que todavía les aguardaban más desafíos en el sendero de la montaña prohibida, se sentían renovados y listos para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Con paso cauteloso y corazones acelerados, el grupo de excursionistas avanzó hacia la oscura boca de la cueva, armados con valentía y determinación. Al adentrarse en las profundidades de la caverna, el aire se volvió más espeso y pesado, impregnado con un olor rancio y desagradable. De repente, emergieron de las sombras los ojos brillantes de la manada de hombres perros, criaturas deformes y retorcidas que se abalanzaron con ferocidad hacia los intrusos.
Un rugido ensordecedor llenó la cueva mientras el grupo se preparaba para enfrentar a sus enemigos. Con un gesto rápido, Alex tomó la escopeta que llevaba consigo, confiando en su experiencia y habilidad con las armas de fuego. Con precisión letal, apuntó hacia la manada y disparó, enviando una lluvia de balas hacia los hombres perros. El estruendo del arma resonó en las paredes de la cueva, mezclado con los gruñidos y aullidos de las criaturas heridas. El grupo luchó con valentía, enfrentándose a sus enemigos con una determinación feroz, cada uno utilizando sus habilidades y fortalezas individuales para mantenerse con vida. Maya demostró una destreza impresionante con su cuchillo, esquivando los ataques de las bestias mientras cortaba con precisión sus puntos débiles. Mientras tanto, otros miembros del grupo utilizaron palos y piedras para mantener a raya a los hombres perros, formando una barricada improvisada para protegerse. La batalla fue intensa y frenética, con el eco de los disparos y los gruñidos llenando la caverna. Pero a pesar de la ferocidad de sus oponentes, el grupo se mantuvo firme, luchando con coraje y determinación hasta el último aliento. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, lograron derrotar a la manada de hombres perros, dejando a los supervivientes heridos y retrocediendo en la oscuridad de la cueva. Con un suspiro de alivio, el grupo se miró el uno al otro, agotados pero victoriosos. Mientras salían de la cueva, el resplandor del sol de la mañana los recibió, iluminando el sendero que se extendía ante ellos. Aunque sabían que el camino aún sería difícil y peligroso, se sentían más fuertes y unidos que nunca, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. A pesar de este gran triunfo, se sentían mal, pues habían terminado con una familia de criaturas que estaban en su hábitat, pero era su deber acabar con aquella pesadilla, pues muchas personas, hombres, mujeres y niños, habían desaparecido. En este caso se llevan la satisfacción del deber cumplido porque acabaron con la maldad. Finalmente, después de una ardua batalla, el grupo emerge de la cueva, exhausto pero triunfante. Ya camino al pueblo, estaban calculando qué iban a decir. Algunos pensaron decir que ya la maldición había terminado, pues ellos habían acabado con las criaturas. Sin embargo, Alex dijo, no sé, es posible que no nos crean y se reirán de nosotros, pero verán nuestras heridas, dijo Maya. Es cierto, dijo otro del grupo. Vamos a decir que eran unos gorilas gigantes que nos atacaron y los matamos, esa era la maldición y no era nada paranormal. Con el alba iluminando el horizonte, emprenden el descenso de la montaña, llevando consigo no solo recuerdos de peligro y desafío, sino también un nuevo sentido de camaradería y autoaceptación. A medida que se alejan del sendero de la montaña prohibida, saben que nunca volverán a ser los mismos, pero también comprenden que, a veces, las mayores aventuras son aquellas que nos llevan a enfrentarnos a nuestros propios demonios internos. Al teniente le dieron una galleta que rodó. Hola a todos, te traigo este relato basado en una historia real. Llamaré a este personaje solo teniente sin decir el nombre para que no haya coincidencia y así evitarme problemas, pues esta persona existió en la vida real. Me podría inventar cualquier nombre, pero prefiero ser sincero y decir por qué no lo hago. Esto significa que esta historia está inspirada en hechos reales. El teniente era un militar que le gustaba tomar mucho. Todos los fines de semana iba al colmado que estaba a escasas cuadras de donde vivía. Tomaba sin parar, nunca se quitaba el uniforme militar, voceaba a todo el mundo, decía que nadie servía, que solo él era serio. El teniente era un hombre de hábitos arraigados, y ninguno más arraigado que su visita semanal al colmado en la esquina de su barrio. Era un lugar donde se sentía cómodo, donde podía dejar atrás la rigidez del uniforme y entregarse al placer de la camaradería y la bebida. Pero incluso en medio de la diversión, nunca perdía la compostura, al menos no del todo. Todos los fines de semana, sin falta, se plantaba en el mismo taburete, con su uniforme impoluto, como si fuera su armadura personal. Su voz resonaba por encima del bullicio del lugar, voceando órdenes como si aún estuviera en el campo de batalla. Sus amigos lo toleraban, incluso lo encontraban entretenido en sus momentos más exaltados. Pero un sábado, algo cambió. El teniente parecía más agitado que de costumbre, como si una tormenta interna rugiera bajo su aparente calma.
Tomaba más rápido, hablaba más alto, y sus ojos destellaban con una mezcla de furia y desesperación. La atmósfera en el colmado se volvió tensa, como si todos pudieran sentir que algo estaba a punto de estallar. Y entonces sucedió. En un instante de descuido, una palabra mal interpretada, una mirada de soslayo, el teniente perdió los estribos. Gritó con una intensidad que hizo temblar las paredes del colmado, acusando a todos y a nadie a la vez. Sus amigos intentaron calmarlo, pero era como si estuviera poseído por una fuerza más allá de su control. Y entonces, en medio de ese tumulto de emociones, ocurrió. Una mano desconocida, motivada por la ira o el miedo, lanzó un golpe que encontró su objetivo con precisión milimétrica. La galleta, como un proyectil, impactó contra la mejilla del teniente y rodó por el suelo, dejando un silencio mortal en su estela. El teniente desmayado tenía más de media hora en el suelo, parecía muerto, como si al caer se hubiese desnucado. Al cabo de un rato empezó a despertar. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El teniente, con la mano en su mejilla ahora enrojecida, miró incrédulo a su alrededor. Sus amigos, la gente del colmado, todos observaban en silencio, conteniendo el aliento, esperando la reacción del hombre cuyo orgullo había sido herido de la manera más inesperada. Todos miraron atrás, mientras el teniente se revolcaba en el polvo de la calle que no llevaba asfalto. Ahí estaba Sebastián en silencio, mirando al teniente en espera de una reacción, pues el teniente se decía que era muy guapo, sin embargo solo dijo, ¿quién me dio el trabucazo? Todos quedaron en silencio, pero Sebastián con mucha responsabilidad dijo, he sido yo. El teniente dijo, ¿por qué? Porque en varias ocasiones has mencionado a personas que me importan y para ti, nadie sirve, aprende a beberte el romo y no la botella, no hables tantas estupideces cuando bebes porque un día no será una galleta. Diciendo esto Sebastián se marchó. El teniente se sentía humillado, abusado, nunca le había pasado esto, pero en vez de pensar que se había ganado la galleta, reunió en su corazón todo el odio del mundo para arremeter como los cobardes sobre Sebastián cuando llegara el momento. Ese momento llegó. Habían pasado ya varios meses de la galleta, que se habló en el pueblo como la galleta de Sebastián, esto mortificaba mucho al teniente y no podía quedarse eso así. El teniente y sus 4 hombres, rostros ocultos bajo la oscuridad de la noche, irrumpieron en el hogar de Sebastián con la precisión de una operación militar. Sin hacer ruido, como sombras en movimiento, se deslizaron por los pasillos de la casa hasta encontrar a su objetivo. Sebastián, ajeno al peligro que se cernía sobre él, fue sorprendido por detrás, una mano ágil y firme aplicándole una sustancia desconocida en la nariz. El efecto fue rápido e implacable, Sebastián se desplomó en un sueño profundo, incapaz de luchar contra el sopor que lo envolvía. Lo siguiente que supo Sebastián fue el sacudir del auto mientras lo transportaban a través de carreteras sinuosas, lejos de la civilización, hacia un destino desconocido. A medida que la bruma de la inconsciencia se disipaba lentamente, se encontró atado a una silla en una cabaña solitaria en lo profundo de un bosque oscuro y espeso. La tenue luz de una lámpara parpadeante revelaba las sombras ominosas que danzaban en las paredes de madera, y el silencio del lugar solo era interrumpido por el crujir de las ramas y el susurro del viento entre los árboles. Sebastián luchó contra las ataduras, sintiendo el frío metal morder su piel mientras intentaba liberarse en vano. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de él, preguntas sin respuesta inundaron su mente. ¿Por qué lo habían llevado allí? ¿Qué querían de él el teniente y sus hombres? En la oscuridad opresiva de la cabaña, Sebastián se enfrentó a la angustia de lo desconocido, sin saber si algún día volvería a ver la luz del día. Apareció el teniente acompañado de un enorme hombre, tenía como 7 pies de altura, musculoso, hombros fuertes y brazos que se notaba habían levantado muchas pesas. Sebastián está debilitado pues tenía ya 2 días sin comer ni beber, además los intentos por desatarse lo habían agotado, pero por lo menos ya estaban los nudos de sus manos en la parte de atrás, casi sueltos. Oye teniente, le dijo Sebastián, ¿qué haces que no me matas de una vez por todas y acabemos con esto? No Sebastián, dijo el teniente, aquí yo soy el que decide cómo terminarán las cosas. Voy a preguntarte algo, si la respuesta no es correcta, este musculoso te dará un golpe, ¿te gusta el juego?
Sebastián calló, además que podría decir. Bien, primera pregunta, si no contestas el golpe va, por maleducado, entendido. Sebastián hizo señas en aprobación. ¿Por qué lo hiciste? Sebastián calló. La trompada llegó a la nariz casi de inmediato. Y esta enseguida empezó a sangrar. ¿No quieres hablar conmigo?, preguntó el teniente. Sebastián decidió no contestar. El teniente ordenó al fortachón que diera una hondonada de golpes a Sebastián hasta dejarlo como muerto y se marcharon. Desmayado estuvo Sebastián todo el día, 3 días ya sin comer, agotado, deshidratado y con todos esos golpes encima. Eran ya las 6 de la tarde cuando volvió en sí. Movió sus manos detrás y notó que el traqueteo de los golpes recibidos habían terminado de aflojar las ataduras. Sin perder tiempo se liberó. Buscó de inmediato agua para beber y tal vez encontrar algo de comer. Unos panes viejos duros casi mohosos los limpió, consiguió algunas calorías. Entonces pensó, me voy, huyo como un cobarde o me quedo a esperarlo. Estuvo un rato largo deliberando qué iba a hacer. Sabía que si huía tendría que huir para siempre y eso no era una opción, así que se dijo, lo esperaré y confrontaré. Pero estaré al acecho, pues al acecho ellos me raptaron. Sebastián sabía que el teniente venía siempre en la mañana. Por eso estuvo atento desde las 8 a las 9 o a las 10. Había tomado un bate que encontró en la choza, esperando sigiloso, como un animal detrás de su presa. Sebastián esperó detrás de la puerta, cuando escuchó un auto que se acercaba. Era el teniente sin duda. Cuando la puerta se abrió, el golpe que Sebastián propinó en la nuca del que entró fue formidable. Cayó sin vida de inmediato. El ayudante del teniente, el musculoso que lo había abatido cobardemente atado en una silla. Acábalo ya para que nos larguemos de aquí, cabrón, que tanto tiempo pierdes. Nelson no respondió por razones evidentes y el teniente decidió investigar por qué de la tardanza. Sebastián observó que el teniente venía, pero con su arma en mano. Detrás de la puerta lo esperó, con el bate tumbó el arma del teniente, y este ágilmente se abalanzó sobre Sebastián. El arma rodó, la lucha fue feroz. Los dos estaban agonizando del cansancio y de tantos golpes que se dieron. Al final dijo el teniente, basta ya, no aguanto más, si quieres coge el arma y termina con esto, por favor. Sebastián respondió, no quiero matarte. Si no me matas, dijo el teniente, tendrás que ser mi amigo. Sebastián le pasó la mano y unas carcajadas se escucharon en todo el bosque. De ahí en adelante formaron una amistad fuerte, una hermandad. Nunca pensaron que un cariño tan grande, como hermanos, podrían hacer entre ellos. Ahora todos los fines de semana, se les ve juntos, beben en el colmado. Ahora hay una diferencia, el teniente ya va de civil, dejó atrás el uniforme en tiempo libre, tampoco lo escucha voceando cosas. El pueblo no puede creer que haya surgido tan bonita amistad. A cada momento se escuchan risotadas del teniente y Sebastián, celebrando cualquier chiste, aunque no tenga mucha gracia. El pueblo lo sabe, pero todos son felices. Atrapados en el enigma de las desapariciones en el bosque. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más. Aquí te traigo un relato de terror escalofriante. El guardabosque Javier ha dedicado su vida a proteger y cuidar el extenso y misterioso bosque que se extiende a las afueras de su pequeña ciudad. Durante años, ha recorrido cada sendero, ha aprendido a reconocer cada sonido y a interpretar cada señal de la naturaleza. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de desapariciones ha comenzado a inquietar tanto a los lugareños como a él mismo. Personas que se aventuraron en el bosque no han regresado y la preocupación ha ido en aumento. Los rumores de los habitantes del pueblo no ayudan a calmar los ánimos. Se habla de una presencia sobrenatural que acecha entre los árboles, de sombras que se mueven en la penumbra y de susurros que llaman por las noches. Aunque Javier siempre ha sido escéptico respecto a tales historias, la acumulación de desapariciones y los relatos consistentes de los sobrevivientes empiezan a sembrar una semilla de duda en su mente. Decidido a descubrir la verdad y proteger a su comunidad, Javier decide embarcarse en una búsqueda para encontrar una explicación racional a los eventos. Armado con una escopeta, su linterna, una brújula, su fiel navaja y una determinación férrea, se adentra en el corazón del bosque. A medida que avanza, la familiaridad del entorno se torna inquietante,
los sonidos habituales del bosque se sienten más cercanos y cargados de una ominosa presencia. A medida que la noche se cierra sobre él, Javier comienza a percibir movimientos fugaces con el rabillo del ojo y a escuchar murmullos que parecen venir de todas direcciones. La naturaleza parece viva y consciente, observándolo. En un momento, su linterna ilumina fugazmente una figura nebulosa que desaparece antes de que pueda enfocarla claramente. Aunque su corazón late con fuerza, Javier se niega a retroceder. Su caminata lo lleva a un claro donde encuentra rastros de las personas desaparecidas, una mochila abandonada, una linterna rota y varios objetos personales esparcidos. Si te está gustando el video, regálame un like, comparte y suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo, gracias. Mientras inspecciona estos hallazgos, los susurros se vuelven más claros, formando palabras que llaman su nombre. Siente una presencia detrás de él y, al volverse, se enfrenta a una figura oscura y espectral que lo observa en silencio antes de desvanecerse en la niebla. Atormentado por los miedos que comienzan a aflorar, Javier sigue adelante, encontrando un antiguo árbol con inscripciones grabadas en su corteza. Estas inscripciones cuentan la historia de un guardabosques del pasado que intentó proteger el bosque y fue maldecido por los espíritus de la naturaleza. Comprendiendo que el espíritu busca justicia y paz, Javier recita en voz alta las palabras inscritas, pidiendo perdón en nombre de los humanos por las ofensas pasadas. El ambiente alrededor de él cambia. Los susurros cesan y una paz inquietante se instala en el claro. Las figuras espectrales se disuelven y la niebla comienza a disiparse. Javier, exhausto pero aliviado, siente que ha logrado apaciguar al espíritu del bosque. Con la primera luz del amanecer filtrándose entre los árboles, Javier se dirige de regreso a su cabaña, consciente de que ha sobrevivido a una noche que nunca olvidará. Al regresar, Javier reflexiona sobre su experiencia y la conexión profunda entre los humanos y la naturaleza. Se da cuenta de que el respeto y la comprensión son esenciales para mantener el equilibrio y la armonía. Aunque el misterio del bosque ha sido parcialmente resuelto, Javier sabe que su misión es continuar protegiéndolo y asegurarse de que tales eventos no se repitan. El bosque, con todos sus secretos, sigue siendo un guardián vigilante, y Javier, su protector, ahora entiende mejor que nunca la importancia de su papel. Javier había oído hablar del bosque desde que era un niño. Creció en un pequeño pueblo rodeado por densos árboles y una atmósfera de misterio que envolvía el lugar. Se decía que el bosque estaba encantado, que tragaba a las personas que osaban adentrarse demasiado en su espesura. Pero Javier siempre fue un espíritu intrépido y curioso, y a medida que crecía, su fascinación por el bosque solo se intensificaba. Javier pensó que había resuelto ya el problema de las desapariciones en el bosque, pero estaba muy equivocado, pues una pareja de esposos, haciendo senderismo, se habían extraviado de la forma más extraña. A lo largo de los años, las historias de desapariciones en el bosque se multiplicaron. La gente del pueblo susurraba sobre almas perdidas y criaturas malignas que acechaban entre los árboles. Pero Javier no podía ignorar el llamado del bosque. Armado con determinación y una voluntad inquebrantable, decidió enfrentarse una vez más a sus miedos y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Con cada paso que daba en el denso follaje, Javier sentía la presión de lo desconocido. Pero su determinación era como un faro que lo guiaba a través de la oscuridad. Durante días, exploró cada rincón del bosque, siguiendo pistas vagas y leyendas olvidadas. Se encontró con criaturas salvajes y desafíos que pusieron a prueba su valentía, pero nunca se rindió. Finalmente, en lo más profundo del bosque, Javier descubrió un antiguo santuario oculto entre la maleza. Dentro, encontró inscripciones antiguas y artefactos misteriosos que hablaban de un antiguo pacto entre los habitantes del bosque y los espíritus de la naturaleza. Pero también encontró algo más, pruebas contundentes de que las desapariciones no eran obra de la magia oscura, sino de la avaricia humana. Resultó que un grupo de codiciosos buscadores de tesoros había estado usando el bosque como escondite para sus actividades ilegales. Habían creado trampas y engaños para mantener a raya a los intrusos y alimentar las historias de terror que mantenían alejados a los curiosos. Además, tenían un almacén con sustancias ilegales. Javier no podía permitir que el miedo y la mentira gobernaran el bosque.
Javier volvió con un grupo exmilitares y grupo grande de voluntarios del pueblo decididos a acabar con aquella terrible situación, pero la tarea no era fácil pues aquellos delincuentes estaban armados hasta los dientes. Empezó la trifulca y el factor sorpresa con que los pueblerinos mataron a los delincuentes, fueron derrotados con relativa facilidad, heridos, magullados, se rindieron mientras que otros pudieron escapar, pero creo que ya no volverán a hacer sus negocios oscuros en el corazón del bosque. Juntos, los lugareños y Javier limpiaron el bosque de sus secretos oscuros y restauraron su antigua gloria. El pueblo ya no temía al bosque, sino que lo celebraba como un lugar de belleza y misterio. Y así, Javier se convirtió en una leyenda en su propia tierra, recordado no solo por su valentía, sino por su habilidad para enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad, incluso en los lugares más oscuros. Javier pensó que había resuelto ya el problema de las desapariciones en el bosque, pero estaba muy equivocado, pues una pareja de esposos, haciendo senderismo, se habían extraviado de la forma más extraña. Después de la resolución aparente de las desapariciones en el bosque, Javier se sintió aliviado y seguro de que había restaurado la paz y la seguridad en el área. Sin embargo, su sensación de triunfo fue efímera cuando, apenas unas semanas después, llegaron noticias alarmantes al pueblo. Una pareja de esposos, entusiastas del senderismo, había desaparecido misteriosamente mientras exploraban los senderos del bosque. Sus amigos y familiares estaban angustiados y el pueblo entero volvió a sumirse en el temor y la incertidumbre. Javier, sintiéndose responsable de la seguridad de su comunidad, sabía que tenía que actuar de inmediato. Decidió emprender una nueva búsqueda en el bosque, esta vez con mayor determinación y recursos. Reunió a un grupo de voluntarios valientes y expertos en supervivencia, equipados con mapas detallados, radios de comunicación y provisiones para varios días. Juntos, se adentraron en el bosque, decididos a encontrar a la pareja perdida y desentrañar el misterio que parecía envolver al lugar. A medida que avanzaban por los intrincados senderos y atravesaban densos bosques, encontraron señales desconcertantes, huellas que parecían desaparecer repentinamente, ramas rotas en árboles altos, sonidos extraños que resonaban en la noche. Pero Javier y su equipo no se dejaron intimidar por los desafíos que enfrentaban. Con determinación y coraje, continuaron la búsqueda, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlos hacia la pareja perdida. Después de días de búsqueda agotadora, finalmente encontraron un pequeño refugio oculto entre los árboles, donde la pareja había estado refugiada. Estaban agotados y desorientados, pero a salvo. A medida que compartían su historia, se reveló un detalle sorprendente: habían sido testigos de extrañas luces y figuras fantasmales que los habían confundido y desviado del camino. Javier escuchó atentamente y pronto comprendió que el bosque aún guardaba secretos no revelados. Decidió que no podía darse por vencido hasta descubrir la verdad detrás de estas apariciones inexplicables y asegurarse de que el bosque fuera seguro para todos. Con renovada determinación, juró continuar investigando hasta que el último misterio fuera resuelto y la paz restaurada por completo en el bosque que tanto amaba. La criatura de aspecto alienígena al acecho. Hola a todos, ¿qué tal? Les presento un relato espeluznante en lo profundo del bosque. Una criatura terrorífica de aspecto alienígena deambula por las profundidades del bosque. Donde la oscuridad se apodera incluso del día, se rumorea que habita una criatura de origen desconocido. Los lugareños la describen como una sombra en movimiento, una presencia inquietante que acecha entre los árboles. Nadie se atreve a aventurarse más allá de cierto punto, temerosos de lo que podría encontrarse en las profundidades del bosque. Un grupo de jóvenes intrépidos, desafiando las advertencias de los lugareños, deciden adentrarse en el bosque en busca de emociones fuertes. Armados con linternas y cámaras, se aventuran en la oscuridad, ignorando las advertencias que resuenan en sus mentes. A medida que avanzan, la vegetación se vuelve más densa y el aire se carga de una sensación palpable de malestar. Los árboles parecen retorcerse como si estuvieran vivos, sus sombras danzando en el suelo como espectros hambrientos. De repente, una figura se alza ante ellos, una silueta grotesca con extremidades largas y delgadas, ojos brillantes que destellan en la oscuridad. El terror se apodera del grupo mientras la criatura avanza hacia ellos con movimientos fluidos y amenazantes.
Corren en pánico, pero parece que no pueden escapar de la entidad que los persigue implacablemente. Después de una persecución angustiosa, el grupo encuentra refugio en una cabaña abandonada en lo más profundo del bosque. Allí, acurrucados en la oscuridad, escuchan los sonidos de la criatura acechando afuera, sus susurros guturales y sus pisadas pesadas resonando en la noche. Saben que están atrapados, que el bosque es ahora su prisión y la criatura, su carcelero. La mañana trae consigo un silencio ominoso, y los rescatistas que finalmente llegan al bosque solo encuentran la cabaña vacía, con ninguna señal del grupo intrépido que se aventuró en su interior. La leyenda de la criatura terrorífica de aspecto alienígena persiste, susurros que se transmiten de generación en generación como una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites de la oscuridad del bosque. Los cadáveres de los intrépidos jóvenes fueron encontrados esparcidos por los alrededores de la cabaña, una pena pues estos jóvenes buscaban diversión y encontraron la muerte porque ignoraron las advertencias de los más viejos del lugar. Las personas del pueblo muy entristecidas decidieron buscar ayuda, hablaron a la Guardia Nacional para que les ayudara a erradicar aquel mal que había costado tantas vidas. Si te está gustando el video regálame un like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete a mi canal. Gracias. Con el descubrimiento de los cadáveres de los jóvenes esparcidos por los alrededores de la cabaña, el pueblo se sumió en un profundo luto. La tragedia pesaba sobre cada habitante, recordándoles la oscura realidad que acechaba en las profundidades del bosque. Las advertencias de los ancianos, antes ignoradas, resonaban ahora con una verdad dolorosa y sombría. Decididos a poner fin a la amenaza que había cobrado tantas vidas, los lugareños se unieron en busca de ayuda. Contactaron a la Guardia Nacional, buscando el apoyo necesario para enfrentar el mal que había invadido su hogar. Los soldados llegaron con armas y equipos especiales, preparados para enfrentar lo desconocido en lo más profundo del bosque. La noche siguiente, bajo el manto de la oscuridad, el pueblo y los soldados se adentraron en el bosque con determinación. Los árboles parecían susurrar advertencias mientras avanzaban hacia el corazón de la oscuridad. Cada rama crujía, cada hoja susurraba un aviso, pero su determinación no vacilaba. Finalmente, llegaron a la cabaña abandonada, donde la presencia de la criatura se sentía más fuerte que nunca. Con cautela, los soldados rodearon el edificio, preparados para el enfrentamiento final. Sin embargo, cuando irrumpieron en la cabaña, encontraron solo silencio y desolación. La criatura había desaparecido, dejando atrás solo el eco de sus horrores y la sombra de la tragedia que había causado. Aunque la criatura había escapado, el pueblo encontró cierto consuelo en la esperanza de que su presencia se disiparía con el tiempo. Sin embargo, las cicatrices de aquella noche de terror nunca se desvanecerían por completo, recordándoles la fragilidad de la vida y las consecuencias de ignorar las advertencias de aquellos que conocían los secretos más oscuros del bosque. El equipo de élite que había enviado la Guardia Nacional no se daba por vencidas y pidieron a los pueblerinos que se fueran a sus casas que ellos se encargarían del problema. Al cabo de una semana pudieron dar con el rastro del animal. Encontraron una cueva, aquí era donde se escondía, para desde allí cometer todos sus delitos. El equipo de guardia está formado por 15 miembros bien armados. Prepararon una emboscada y al sorprender a la criatura en la cueva empezaron a disparar rondas enteras, pero nada, aquella bestia era veloz. Se acercaba de la nada y ya estaba encima de los guardias destrozando a 3 de ellos con suma facilidad. Ninguno del grupo podía atinar a la cabeza, pues esta debía ser su punto débil, así lo hicieron todos, apuntaron a la cabeza, se escuchó un alarido de dolor desplomándose la criatura. Aquí llegaba el final de una leyenda que aterrorizó a todo un pueblo por años. Con los primeros rayos del sol iluminando el camino de regreso al pueblo, el equipo de élite emergió triunfante del bosque, sus rostros cansados pero llenos de determinación y victoria. A medida que avanzaban por las calles, fueron recibidos con vítores y ovaciones por parte de los pueblerinos, quienes salían de sus hogares para celebrar el regreso de sus héroes. Las campanas de la iglesia repicaban en señal de alegría, y el aire se llenaba con el sonido de la gente aplaudiendo y vitoreando. Los soldados recibieron abrazos de gratitud y palabras de elogio mientras eran escoltados hacia el centro del pueblo, donde una multitud emocionada los esperaba.
El alcalde del pueblo, con los ojos brillantes de emoción, se acercó al grupo de élite y les entregó las llaves de la ciudad en un gesto de reconocimiento por su valentía y sacrificio. El pueblo entero se unió en una celebración que duró hasta altas horas de la noche, con música, baile y banquetes para honrar a aquellos que habían arriesgado sus vidas para proteger a la comunidad. Para el equipo de élite, el momento de ser aclamados como héroes fue una recompensa inesperada por su arduo trabajo y determinación. Aunque sabían que su batalla aún no había terminado y que siempre habría nuevas amenazas que enfrentar, este día de triunfo y reconocimiento quedó grabado en sus corazones como un recordatorio de que juntos podían superar cualquier desafío. El último deseo de un condenado. Nadie lo vio, donde todos vieron y palparon al final, nadie vio nada. Hola a todos, aquí les traigo un relato, lleno de sabiduría. Era una espléndida mañana en el reino, los reyes decidieron salir en su carruaje a ver las bellas flores de primavera que se encontraban en el campo. Admiraban el paisaje lleno de esplendor y euforia. Luego de recorrer el camino largo hacia los suburbios adentrándose más y más en el bosque espeso y por senderos casi inhabitables. De repente uno de los dos caballos que tiraban de la carroza tropezó con una enorme roca y todos se fueron al suelo, mal heridos y entristecidos. El rey y la reina no encontraban qué hacer. Allí tenían horas esperando que alguien los rescatara. La reina tenía una pierna rota indudablemente y el rey estaba todo magullado. Un campesino llamado Pedro, por casualidad pasaba por allí pues había salido a cazar coincidiendo su llegada con el accidente ocurrido varias horas atrás. Pedro de inmediato empezó a ayudar a los reyes ofreciéndole todos los servicios que necesitara. El rey pidió a Pedro que fuera al palacio e informara y que le enviara al doctor. Luego de varias horas, el doctor llegó. La reina se encontraba desmayada, mirando el doctor que la reina está en muy mal estado, recomendó que se quedara cerca de allí y que no la movieran. Pedro se encargó de cuidarlos y al final muy agradecidos los reyes invitaron a Pedro a comer en el palacio. Al día siguiente como habían acordado, el campesino se apareció en el palacio, esperando desesperado la hora de la comida imaginándose todo tipo de manjares que en su vida nunca había probado. Llegó por fin el momento tan esperado y todos se sentaron en la gran mesa. Comenzaron a comer todos muy alegres y el rey le daba la bienvenida a Pedro, presentándole a todos los comensales que siempre estaban allí y diciéndole todo lo que Pedro había hecho por ellos, justificando así su visita. Pedro revolvió la comida y todos los comensales dijeron que Pedro debía morir. En un reino donde la opulencia y el poder reinaban, había un equilibrio frágil entre la nobleza y los campesinos. Los reyes, embriagados por la belleza de la primavera, se aventuraron más allá de los límites de su comodidad, solo para encontrarse con la crudeza del destino. El accidente en el bosque reveló la vulnerabilidad de la realeza frente a las fuerzas naturales y, al mismo tiempo, la fragilidad de su posición privilegiada. La intervención de Pedro, un humilde campesino, trajo consigo un giro inesperado en la narrativa. Su acto desinteresado desafió las normas sociales establecidas, demostrando que la verdadera nobleza radica en el corazón y la acción, no en el linaje o la riqueza. La invitación de los reyes a Pedro para que se uniera a ellos en el palacio fue un acto de reconocimiento de su humanidad compartida, una ruptura momentánea de las barreras impuestas por la jerarquía social. Sin embargo, la historia da un giro sombrío cuando la generosidad de Pedro es malinterpretada y se convierte en motivo de condena. La reacción de los comensales refleja la naturaleza voluble y caprichosa de la sociedad. En un instante, la gratitud se transforma en desconfianza y miedo, impulsando un juicio precipitado y despiadado. Mi último deseo es que se les saquen los dos ojos a todos los que me vieron revoltear la comida. La primera que se paró fue la reina y dijo: yo no he visto nada. Uno por uno de los comensales dijeron: yo tampoco he visto nada. La petición final de Pedro, que aquellos que lo vieron revoltear la comida pierdan sus ojos, simboliza la ceguera moral que prevalece entre aquellos que se aferran al poder y la apariencia. En última instancia, la historia plantea preguntas profundas sobre la justicia, la compasión y la verdadera naturaleza de la nobleza. ¿Es la nobleza inherente a la sangre real, o se encuentra en los actos de bondad y sacrificio desinteresado?
¿Qué revela el juicio apresurado sobre la verdadera naturaleza de quienes lo emiten? Estas son preguntas que resuenan mucho más allá de las páginas de esta historia, invitando a la reflexión sobre la sociedad y el poder en todas sus formas. La invitación a Pedro a comer al palacio fue un hecho en agradecimiento de todo lo que el campesino hizo por ellos. En realidad que la euforia de todo lo acontecido hizo que al rey y a la reina se le olvidara que aquella ley existía en el palacio, y muy apenado el rey pidió perdón al campesino y le dijo que podía concederle un último deseo, con tal que él no pidiera que le salvara la vida. Es preferible mantenerse alejado de los poderosos, porque no sabemos sus leyes internas y sus mañas que podrían costarnos la vida. El rey parecía muy apenado y sincero, sin embargo este hecho de irresponsabilidad al no advertir al campesino se puede interpretar con mucha suspicacia y tal vez cierta alevosía. Aquí dejo a juicio de ustedes, si les gustaría comenten para saber sus opiniones. Pedro salvó su vida pero estuvo a un hilo de perderla. El rey dijo al final: «Gracias Pedro, hijo mío, tu inteligencia te ha salvado y me has librado a mí de este cargo de conciencia». Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Lo que no te han contado, del primer viaje de Colón. En el bullicioso puerto de Palos de la Frontera, en el sur de España, se alzaba un hombre de aspecto austero, pero con una chispa de determinación en sus ojos, Cristóbal Colón. Con un mapa en una mano y una propuesta audaz en la otra, se acercaba a los mercaderes y aristócratas, buscando el apoyo financiero para su gran empresa, encontrar una ruta marítima hacia las Indias Orientales navegando hacia el oeste. Pero conseguir financiamiento no fue tarea fácil. Los comerciantes y nobles de la época eran cautelosos, escépticos ante las extravagantes ideas de Colón. Sin embargo, uno entre ellos, un joven y ambicioso comerciante llamado Juan de la Cosa, encontró fascinante la visión del navegante genovés. Inspirado por la promesa de riquezas y gloria, decidió respaldar financieramente la expedición, convencido de que podrían alcanzar tierras desconocidas y abrir nuevas rutas comerciales. Pero financiar el viaje era solo el primer paso. Colón necesitaba reclutar una tripulación valiente y dispuesta a enfrentarse a los peligros del mar desconocido. Entre los valientes que se unieron a la empresa estaba un joven marinero llamado Diego, ansioso por demostrar su valía en alta mar y seducido por la promesa de aventura y fortuna. Con su tripulación lista y el financiamiento asegurado, Colón se enfrentó al desafío más grande: convencer a los reyes católicos, Fernando e Isabel, de respaldar su expedición. Con diplomacia y persuasión, presentó su caso ante la corte real, argumentando que el descubrimiento de nuevas rutas comerciales enriquecería los cofres de España y expandiría el poderío del reino. Después de largas deliberaciones y consultas con expertos, los reyes católicos finalmente otorgaron su apoyo a Colón, firmando los famosos contratos de Santa Fe en abril de 1492. Con el respaldo real, Colón y su tripulación se embarcaron en la histórica travesía a bordo de las carabelas Santa María, Pinta y Niña. Así comenzó la epopeya del primer viaje de Cristóbal Colón, una aventura que cambiaría el curso de la historia y abriría una nueva era de exploración y descubrimiento. Pero antes de embarcarnos en el viaje, descubramos qué hizo Colón para reclutar a las personas que lo acompañarían en este peligroso viaje. Si te está gustando el video, dale me gusta, compártelo y sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y me ayudarías muchísimo. Gracias. Antes de embarcarse en su histórico viaje, Cristóbal Colón enfrentó el desafío de reclutar a personas dispuestas a acompañarlo en esta aventura incierta y peligrosa. Aquí hay una posible manera en que podría haber reclutado a su tripulación. Colón sabía que necesitaba una tripulación valiente y experimentada para enfrentarse a los desafíos del mar desconocido. Con este fin, recurrió a los puertos y astilleros de España en busca de marineros, navegantes y aventureros dispuestos a unirse a su expedición. En sus reclutamientos, Colón buscaba hombres con experiencia en navegación marítima, capaces de enfrentarse a los elementos y adaptarse a situaciones imprevistas. Entre los primeros en unirse a su tripulación estaban marineros veteranos que habían navegado por los mares de Europa y África, conocedores de las corrientes y los vientos que podrían encontrar en su travesía hacia lo desconocido. Pero reclutar a la tripulación adecuada no solo requería habilidades náuticas, sino también una buena dosis de persuasión y promesas tentadoras.
Colón ofreció generosas recompensas y la posibilidad de participar en la gloria de descubrir nuevas tierras y rutas comerciales. Además, prometió una parte de las riquezas que esperaba encontrar en las Indias Orientales, convenciendo a muchos de que el riesgo valdría la pena por las recompensas potenciales. Entre los que respondieron al llamado de Colón estaban hombres de diversas procedencias y habilidades, marineros audaces, navegantes expertos, artesanos hábiles y soldados dispuestos a proteger la expedición en tierras desconocidas. Con una tripulación reunida y determinada, Colón estaba listo para emprender su épica travesía hacia lo desconocido, con la esperanza de abrir una nueva era de exploración y descubrimiento para el mundo. Colón había conseguido la tripulación, expertos en navegación y expediciones experimentados, ahora le faltaba la gente que haría el trabajo sucio, los obreros, los que impulsarían los barcos, los remeros. Imaginar cómo pudo conseguir más de 100 hombres dispuestos a arriesgar su vida. ¿Podrías imaginar cómo lo logró? Reclutar más de 100 hombres dispuestos a arriesgar sus vidas en una travesía incierta y peligrosa como la de Cristóbal Colón requeriría un enfoque estratégico y persuasivo. Aquí hay una posible manera en que podría haber logrado reunir a los obreros y remeros necesarios para impulsar sus barcos. Colón comprendía que persuadir a los hombres comunes para unirse a su expedición requeriría un enfoque diferente al utilizado para reclutar marineros y navegantes expertos. Se dirigió a las tabernas, mercados y plazas públicas de las ciudades y pueblos cercanos, buscando hombres fuertes y hábiles que estuvieran dispuestos a aceptar el desafío. Para atraer a estos trabajadores manuales, Colón ofreció salarios dignos y una parte de las posibles recompensas que esperaba encontrar en las Indias Orientales. Prometió tierras y riquezas a aquellos que sobrevivieran al viaje y participaran en la colonización de las nuevas tierras descubiertas. Además, utilizó su habilidad como orador y visionario para pintar un cuadro emocionante del viaje que tenían por delante. Describió las exóticas tierras y las maravillas que podrían encontrar en el Nuevo Mundo, desde montañas de oro hasta ríos llenos de especias y piedras preciosas. Colón apeló a su sentido de aventura y ambición, presentando la expedición como una oportunidad única en la vida para dejar atrás la pobreza y alcanzar la grandeza. Para muchos de estos hombres, la promesa de una nueva vida llena de oportunidades era demasiado tentadora para resistirla y aceptaron unirse a la expedición de Colón, dispuestos a arriesgarlo todo por la esperanza de un futuro mejor. Con su tripulación completa, tanto expertos marineros como trabajadores manuales, Colón estaba listo para zarpar hacia lo desconocido y escribir un nuevo capítulo en la historia de la exploración mundial. Sin embargo, aún le faltaban hombres para las 3 embarcaciones. Habló con los reyes como última opción, el permitir que los presos de cadena perpetua y condenados a muerte los acompañaran. Los reyes le concedieron esta última petición. ¿Imagina qué le diría a los presos? Ante la perspectiva de recurrir a los presos como tripulación para completar las embarcaciones, Cristóbal Colón enfrentaría un desafío moral y logístico considerable. Aquí está una posible manera en la que podría haber abordado esta delicada situación al dirigirse a los presos. Amigos, compañeros de viaje en esta expedición hacia lo desconocido, sé que muchos de ustedes se encuentran aquí por errores del pasado, por decisiones que tomaron en circunstancias difíciles. Pero hoy, les ofrezco una oportunidad única para redimirse, para encontrar un propósito mayor en esta vida. Sí, las circunstancias de nuestra expedición son arriesgadas y peligrosas. Pero también ofrecen la posibilidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. En estas carabelas, no importa de dónde vienen, cuál es su historia o qué errores han cometido. Lo único que importa es lo que estamos dispuestos a hacer juntos en el futuro. Les prometo que aquellos que se unan a nosotros en esta travesía tendrán la oportunidad de hacer algo significativo, algo que quedará grabado en la historia. Pueden optar por quedarse aquí, en las sombras de su pasado, o pueden levantar la vista hacia un horizonte lleno de posibilidades. Sí, sé que muchos de ustedes son condenados a cadena perpetua o a muerte. Pero en estas embarcaciones, en esta expedición, tienen la oportunidad de encontrar la libertad en el más amplio sentido de la palabra. La libertad de redimirse, la libertad de dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Por supuesto, el viaje será difícil y habrá peligros en el camino. Pero también habrá oportunidades para la redención, para demostrar su valía y su coraje.
Juntos, enfrentaremos los desafíos del mar y nos abrirán camino hacia un nuevo mundo, un mundo lleno de promesas y oportunidades. Así que les pido que consideren esta oferta con seriedad. Piensen en lo que están dispuestos a hacer por su libertad, por su futuro. Si están listos para embarcarse en esta aventura conmigo, estaré aquí para guiarlos y apoyarlos en cada paso del camino. Con estas palabras, Colón buscaría inspirar a los presos a tomar una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas, ofreciéndoles una oportunidad única para encontrar la redención y la libertad en medio de las incertidumbres del mar abierto. Si te ha gustado esta primera parte, regálame un like, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba la segunda parte. El momento cuando los presos quieren tirar a Colón por la borda, pues no encuentran tierra durante 3 meses. Lo que no te han contado del primer viaje de Colón. Segunda parte. Hola a todos, aquí te traigo esta historia con las supuestas acciones de Colón y las supuestas palabras empleadas por él en diferentes ocasiones, en las que estuvo a punto de ser asesinado. Cuando entraron en el área de las Bermudas, el Triángulo, un enorme escalofrío los llenó de arriba a abajo. Se escucharon alaridos, aullidos y millones de insectos que no dejaban de chillar. Todo esto parecían los ruidos de un siniestro bosque, llenos de criaturas encantadas o embrujadas. A todos se les hiela la sangre. Cristóbal Colón, en su primer viaje, había prometido a su tripulación que aparecería tierra casi de inmediato. Sin embargo, iban ya más de 2 meses y no aparecía la tan deseada tierra. La tripulación, junto con los presos y obreros que Colón había recogido para su primer viaje, estaban a punto de tirar por la borda a su capitán, pero Colón los convenció pues su vida estaba amenazada. ¿Cuáles palabras crees que utilizó Colón para disuadir a aquellos desesperados hombres? Colón probablemente utilizó un lenguaje persuasivo y motivador para disuadir a la tripulación de amotinarse y tirarlo por la borda. Aquí hay algunas posibles palabras y frases que podría haber utilizado. 1. Promesas de éxito futuro. Colón podría haber recordado a la tripulación las posibles riquezas y gloria que les aguardaban si continuaban con el viaje. Podría haberles dicho que la tierra prometida estaba cerca y que debían perseverar un poco más para alcanzarla. 2. Apelación a la fe y la determinación. Podría haberles recordado el propósito noble y la importancia histórica de su misión. Les habría instado a mantener la fe en su visión y la determinación para enfrentar los desafíos que encontraran en el camino. 3. Conciencia del riesgo. Colón podría haberles recordado los peligros de amotinarse en alta mar y la incertidumbre de lo que les esperaría si abandonaban el viaje. Podría haberles advertido sobre las consecuencias graves de desobedecer al capitán en un momento tan crítico. 4. Apelación al sentido de camaradería. Podría haberles recordado que estaban todos juntos en esta empresa, dependiendo unos de otros para sobrevivir. Les habría instado a mantener la unidad y el trabajo en equipo para superar cualquier obstáculo. En resumen, Colón probablemente utilizó un discurso que combinaba la promesa de recompensas futuras, la apelación a la fe y la determinación, la conciencia del riesgo y el sentido de camaradería para disuadir a la tripulación de amotinarse y mantenerlos comprometidos con su visión y liderazgo. He aquí un ejemplo. Amigos, compañeros de infortunio, sé que estamos atravesando tiempos difíciles. La incertidumbre nos rodea, y la tierra parece esquiva. Pero debemos mantener la fe en nuestro propósito. ¿No es cierto que los grandes logros requieren sacrificio y perseverancia? Si arrojamos a este barco al mar, también arrojaremos nuestras esperanzas y sueños. ¿No preferiríamos enfrentar la incertidumbre juntos que sucumbir al abismo del océano? Sigamos adelante, confiando en que la tierra está más cerca de lo que imaginamos, nuestro destino aguarda más allá del horizonte. Esta idea describe cómo Colón pudo haber salido airoso de esta situación. Después de su discurso motivador, Colón no solo apeló a la fe y la perseverancia de su tripulación, sino que también aprovechó su astucia y conocimiento de navegación para tranquilizar a los hombres. Convenció a algunos de los miembros más influyentes de la tripulación para que lo apoyaran y los persuadió de que continuaran navegando hacia el oeste, prometiendo que si no avistaban tierra en un plazo razonable, volverían a casa. Esto les dio una sensación de esperanza y un objetivo claro. Mientras tanto, Colón observó atentamente los signos naturales, como la dirección de las corrientes y el comportamiento de las aves marinas, buscando cualquier indicio de tierra cercana.
Cuando pasaron ya las dificultades de amotinamiento, todo volvió a la calma. Colón, agotado por todo su quehacer de controlar y mantener calmada la tripulación, no podía durar ni 5 minutos descansando en su camarote, pues si se descuidaba, se entraban a puñetazos. Después de enfrentar la amenaza del amotinamiento y restablecer el orden a bordo, la tensión persistía en el ambiente del barco de Colón. La fatiga acumulada por el constante control y la vigilancia había dejado a Colón exhausto. Cada minuto de descanso en su camarote era un lujo efímero, ya que la más mínima distracción podía desencadenar peleas entre la tripulación. En esta situación, Colón enfrentaba un desafío adicional: encontrar un equilibrio entre mantener la disciplina y asegurar su propia salud y bienestar. Podría haber recurrido a estrategias para delegar responsabilidades a otros miembros de la tripulación de confianza, permitiéndole tomarse breves momentos de descanso mientras mantenía una supervisión general. Además, Colón podría haber implementado medidas para mejorar el ambiente a bordo, como organizar actividades recreativas o fomentar la camaradería entre la tripulación. Esto no solo ayudaría a aliviar la tensión, sino que también fortalecería los lazos dentro del equipo y reduciría las posibilidades de conflictos. A medida que avanzaba el viaje y se acercaban a su destino, es probable que la tripulación se sintiera más motivada por la perspectiva de descubrir nuevas tierras y recompensas potenciales. Esta anticipación podría haber contribuido a calmar los ánimos a bordo y permitir que Colón recuperara un poco de tranquilidad y descanso. Aunque la situación a bordo del barco de Colón era desafiante, su determinación y liderazgo continuo fueron fundamentales para mantener el orden y conducir a la tripulación hacia su destino final. Si te está gustando el video, regálame un like, compártelo y sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y fácil, solo anímate, gracias. Habían pasado ya de 4 a 5 días sin dormir, preocupado porque estos hombres eran muy violentos. Aquella mañana amaneció, la Santa María rodeada de niebla, no se podía mirar ni a un metro en lo adelante ni en ninguna dirección. En una de las bitácoras de Colón, según una tradición se leyó que una enorme embarcación de acero pasaba por su lado, debía tener más de 1 kilómetro de largo y 400 metros de ancho. Se especula que Colón y su tripulación atravesaban el Triángulo de las Bermudas, donde tuvieron avistamientos de todos los tipos. Sin embargo, algunos dicen que estos avistamientos fueron atribuidos a las alucinaciones que hacía Colón por el agotamiento y los tantos días sin dormir. Esta idea nos dice que estas visiones fueron producto de su estado de cansancio y agotamiento, pero se cuenta que varios de los tripulantes también lo vieron. La situación descrita, con Colón y su tripulación agotados después de varios días sin dormir y enfrentando condiciones climáticas adversas, como la densa niebla que rodeaba la Santa María, podría haber contribuido a un estado de fatiga extrema y estrés. En tales circunstancias, es plausible que los miembros de la tripulación, incluido Colón, experimentaran alucinaciones o percepciones distorsionadas debido a su estado físico y mental debilitado. El agotamiento prolongado puede afectar significativamente la cognición y la percepción de una persona, pudiendo inducir alucinaciones visuales, auditivas u otras experiencias sensoriales. La falta de sueño, en particular, puede provocar síntomas como desorientación, confusión y deterioro del juicio, lo que podría haber contribuido a que Colón y su tripulación interpretaran mal ciertos fenómenos naturales o experimentaran ilusiones. En el caso específico del Triángulo de las Bermudas, una región conocida por sus numerosos misterios y leyendas sobre desapariciones de embarcaciones y aviones, es comprensible que los avistamientos de fenómenos inusuales alimentaran aún más la creencia en la existencia de fuerzas misteriosas en la zona. Sin embargo, desde una perspectiva más objetiva, es posible que muchas de estas observaciones hayan sido influenciadas por el estado de agotamiento y estrés de Colón y su tripulación, así como por condiciones climáticas adversas y fenómenos naturales poco comunes. En resumen, mientras que las visiones y avistamientos reportados por Colón y su tripulación podrían haber contribuido a la leyenda del Triángulo de las Bermudas, es plausible que muchas de estas experiencias fueran el resultado de su estado de agotamiento, exacerbado por las difíciles condiciones del viaje y las interpretaciones sesgadas de eventos naturales. Habían pasado 3 días ya que la niebla no se esparcía y continuaba trillando en todo el barco como un fantasma al acecho. A pesar de que la tensión había mermado en el barco, todavía quedaban algunos recelos entre ellos, sobre todo entre los condenados a muerte y los obreros de poca educación.
Esa noche decidieron embriagarse, a lo que Colón estaba totalmente opuesto, y les indicaba que lo hicieran con moderación para que el alcohol durara hasta el viaje. Algunos expresaban sobre la duda si llegarían a puerto a pesar de todos los esfuerzos hechos por Colón y un grupo de sus más fieles seguidores. Así fue, luego de varias horas bebiendo, cantando y voceando, se armó tremenda escaramuza, parecía una contienda de todos para todos en un burdel de mala calaña. Botellas rotas, sillas, mesas, tinajas, hombres por los aires y pasó lo que Colón temía. Los destrozos y la sangre en el barco eran abundantemente desastrosos. La escena era caótica, patética y desoladora. El sonido de botellas estallando y maderas crujiendo llenaba el aire, mezclado con gritos de furia y dolor. Colón, parado en medio del caos, observaba con desesperación cómo su sueño de descubrir nuevas tierras se desmoronaba junto con el barco. Los hombres, cegados por el alcohol y la desesperación, se lanzaban unos contra otros sin distinción. Los condenados a muerte, resentidos por su destino, buscaban desquitarse con aquellos que consideraban responsables de su sufrimiento. Los obreros, por su parte, no estaban dispuestos a dejarse pisotear y respondían con la misma violencia. En medio del tumulto, Colón luchaba por mantener el control, pero era como intentar contener un huracán con las manos desnudas. Sabía que cada momento de caos aumentaba las posibilidades de que el viaje terminara en tragedia. Finalmente, cuando la madrugada comenzaba a teñir el cielo con sus primeras luces, el agotamiento y el dolor empezaron a calmar los ánimos. Los hombres, con heridas visibles y el orgullo herido, se retiraron a sus camarotes en un silencio cargado de resentimiento y vergüenza. Colón, con el corazón pesado, inspeccionó los daños. El barco, su preciado Santa María, estaba maltrecho y manchado de sangre. La esperanza parecía tan frágil como las tablas que ahora crujían bajo sus pies. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún ardía una chispa de determinación. No permitiría que este desastre lo detuviera. Con la mirada fija en el horizonte, juró reconstruir su sueño, aunque fuera sobre las ruinas de esta noche de locura y desesperación. Al día siguiente, luego de la enorme escaramuza, Colón decidió reunirlos a todos, en esa mañana de resaca y dolor por causa de las heridas. No hay mal que por bien no venga, pensó Colón para sus adentros, pues todo el alcohol se había terminado y ya no volvería a pasar semejante salvajismo. En esta ocasión, ¿cómo piensas que fueron las palabras de amonestamiento a la tripulación y a los revoltosos? ¿Qué piensas que les habrá dicho? Pues de ahí en adelante las relaciones entre todos mejoraron y volvió por fin la camaradería que tanto añoraba Colón. Colón se levantó frente a la tripulación, observando los rostros cansados y las miradas avergonzadas que lo rodeaban. Sabía que este era un momento crucial para restaurar el orden y la disciplina en el barco, y también para reconstruir la confianza entre los hombres. Amigos, comenzó Colón con voz firme pero compasiva, anoche hemos presenciado un episodio de violencia y descontrol que no podemos permitir que se repita. Nos hemos lastimado unos a otros, hemos dañado nuestro hogar, y hemos puesto en peligro el éxito de nuestro viaje. Miró a cada uno a los ojos, transmitiendo su seriedad y su determinación. Pero debo recordarles que somos más que nuestros impulsos, más que nuestras peleas. Somos una tripulación unida por un propósito común, descubrir nuevas tierras y abrir rutas hacia el futuro. El camino que hemos elegido no será fácil, pero juntos podemos superar cualquier desafío. Debemos aprender de nuestros errores y comprometernos a trabajar en armonía. El respeto mutuo y la camaradería son nuestras mayores fortalezas. Por eso les pido que dejen atrás las disputas y los rencores. De aquí en adelante, debemos ser una tripulación unida, trabajando codo a codo para alcanzar nuestras metas. El éxito de nuestro viaje depende de cada uno de nosotros. Las palabras de Colón resonaron en el silencio de la mañana, calando hondo en el corazón de cada hombre a bordo. Lentamente, los rostros se relajaron y las tensiones se disiparon. La promesa de un nuevo comienzo se alzaba en el aire, renovando la esperanza y la determinación de la tripulación. A partir de ese momento, el ambiente a bordo cambió drásticamente. La camaradería y el compañerismo llenaron nuevamente los espacios del barco, fortaleciendo los lazos entre los hombres y dando nueva vida al sueño de Colón. Juntos, navegaban hacia lo desconocido,
unidos en su búsqueda de aventura y descubrimiento. Finalmente, su perseverancia y su fe en su visión fueron recompensadas cuando, el 12 de octubre de 1492, finalmente avistaron tierra, descubriendo así las Bahamas. El descubrimiento de tierra renovó la moral de la tripulación y reforzó la autoridad de Colón como líder. A medida que continuaron explorando nuevas tierras, Colón mantuvo su posición de liderazgo, demostrando su valía como navegante y estratega, lo que eventualmente le ganó el reconocimiento y el respaldo de la corona española. El sol se alzaba majestuoso en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados mientras el mar se extendía infinitamente a su alrededor. Colón, con el corazón rebosante de emociones encontradas, contempló el espectáculo con una sensación de asombro y gratitud. Las lágrimas que recorrían su rostro no eran solo de alivio por el fin de la crisis a bordo, sino también de profunda emoción al contemplar el renacimiento de la esperanza y la unidad entre sus hombres. Era como si el amanecer trajera consigo un nuevo comienzo, una oportunidad para redimir los errores del pasado y forjar un futuro más brillante. Los miembros de la tripulación, aún con el eco de las palabras de Colón resonando en sus mentes, se abrazaron unos a otros con fuerza, compartiendo risas y lágrimas de alegría. En esos abrazos se sellaban los lazos de hermandad que habían surgido de las cenizas del conflicto. La paz y la armonía reinaban nuevamente en el barco, como si la tormenta que los había sacudido hubiera sido solo un sueño lejano. Ahora, unidos en propósito y espíritu, navegaban hacia adelante con renovada determinación y optimismo, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que el océano les presentara. Para Colón, este momento marcaba más que el final de una crisis. Era el inicio de una nueva etapa en su viaje, una en la que la camaradería y el compañerismo serían la fuerza que los impulsaría hacia adelante. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continuaron su travesía hacia lo desconocido, listos para escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de la exploración.